¿Que sois amigos o enemigos? Porque estáis todos ahí dispersados. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando del carácter del siervo de Dios, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de la paciencia, de ser pacientes. Ahora les llaman pacientes a los enfermos. Será porque tienen que estar esperando a que les llame el médico en la consulta, ¿no? Pero el siervo de Dios debe ser paciente. Me decía alguien el otro día, es que las cosas de Dios no son para aquí y ahora, sino que Dios hace las cosas para la eternidad. Así que Él se lleva su tiempo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, ahora estaba viendo ahí, fast food, todo rápido, comida rápida, el café express, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezó el internet que para engancharte tenías un aparatito que hacía y tardaba un rato, ¿no? Y ahora y es cada vez más rápido, todo es más rápido y queremos que las cosas sean más rápidas todavía. Cuando tienes que estar esperando un momento a que, oye, ¿qué pasa? No sé, la sociedad en la que vivimos no ejercita la paciencia, sino que la gente es cada vez más impaciente, ¿verdad? 5 minutos esperando, es que como si no tuviera nada que hacer. Y cada vez todo es más rápido, pero cada vez queremos que vayan más rápidas las cosas todavía. Fíjate, si antes para hacer 100 kilómetros tardabas 2 días, y ahora 40 minutos, ¿no? Te vas con un coche, bueno, a 120, más o menos 40 y algún minuto, ¿no? Y ya digo, vivimos una sociedad que no fomenta la paciencia. Y sin embargo, Dios hace las cosas. Fijaros, cuando se construye la Torre de Babel, en Génesis nos dice que utilizan 2 materiales, el ladrillo y la brea, ¿no? Para unir los ladrillos, es decir, el ladrillo se fabrica rápido, ¿no? De hecho, luego en Egipto fabricaban el ladrillo, de entonces era como los adobes, ¿no? Barro y paja. El ladrillo se hace rápido, es algo rápido. Y el Señor hace las cosas con piedra y masa, ¿verdad? Cemento. El templo de Jerusalén se hizo sin cemento. Es decir, las piezas se encajaban una con otra y por el peso se mantenían, igual que las pirámides. No existía el cemento en esa época, ¿no? Pero la Torre de Babel se hace rápido, con ladrillo y con una masa que juntaba las piezas. Pero hoy en día trabajamos en pladur. ¿Por qué? Porque hoy se construye, mañana se tira, se hace los tabiques de otra manera, tal, no sé qué, todo rápido. ¿Y eso cuánto dura? Dura poquito, ¿verdad? Es para hoy, es para poco tiempo. Dice, no pasa nada, si se rompe el tabique ponemos otro, porque, y incluso no hace falta ser un maestro, porque cualquiera puede manejar eso, solo se coloca y ya está, y se aprende rápido, ¿no? Sin embargo, la obra de Dios es la piedra. ¿Cuánto tiempo se tarda en que se forme una roca?
una roca. Eso tarda un tiempo, ¿no? Bueno, o puede ser por la presión, que tarde menos, pero es algo estable, fuerte. Y cuando tú construyes una construcción con rocas, eso va a permanecer, ¿verdad? No se lo lleva el viento. Hoy en las noticias sacaban de un tornado en Estados Unidos que ha arrasado. ¿Cómo son las casas allí? De madera, pero de madera de chapa de madera, como el pladur, pero en madera. Hacen una estructura y luego clavetean como si fuera un mueble. Las casas son como muebles. Y entonces, claro, viene un tornado, se lo lleva todo, ¿no? Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9, el Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y nos quiere enseñar a ser pacientes. Y el siervo de Dios tiene que ser paciente. Yo sé que hay ministerios que se pueden desarrollar con menos paciencia que otros. Por ejemplo, un evangelista tiende a ser de la forma de ser de esta época, de express, ¿no? De algo rápido, porque su trabajo es un trabajo un poco superficial, ¿no? De llamado, normalmente los evangelistas no tienen paciencia, porque en su ministerio no tienen que ejercer la paciencia. Yo sé porque me he encontrado con evangelistas que cuando dice, ya le he dicho 3 veces la misma cosa y no me hacen caso. Si tú vas a desarrollar un ministerio de edificación de vidas, vas a necesitar paciencia. Dios es paciente y Él espera y sigue y vuelve a repetirnos las mismas cosas una y otra vez. Cuanto antes asumas las cosas, mejor para ti. Pero Él es paciente. Y nosotros, como siervos de Dios, tenemos que ser pacientes también, esperando, viendo el desarrollo del crecimiento y de la transformación de las vidas de los demás. No puede ser aquí y ahora, ya, venga. Porque lo que se hace rápido, se deshace rápido, ¿verdad? Y lo que se hace a paso lento, poco a poco, va a ser mucho más estable. De tal manera que tenemos que anhelar ser pacientes. Y si no tienes paciencia, bueno, ya veremos cómo podemos adquirir la paciencia, que no es un camino fácil, pero qué bueno que tú digas, si Dios es paciente. Yo muchas veces utilizo el testimonio de Dios para mi vida, para mi relación con los demás. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que ha hecho algo mal? Siendo consciente de cómo Dios te perdona a ti. ¿Y cuántas oportunidades te da el Señor? Una y otra, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él va haciendo su trabajo pacientemente. Y qué bueno que nosotros anhelemos ser del carácter de Dios en ese aspecto. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 1 y 2,
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que tenemos que ejercer la paciencia ante los que nos rodean. Antes dije una frase, ¿verdad? Ya te he repetido 3 veces lo mismo. Una vez me llama la directora de servicios sociales de la provincia donde yo soy, ¿no? Que teníamos relación, éramos una entidad de referencia para ellos, y me dice, mira, hemos decidido, la diputada de servicios sociales y yo, dar una oportunidad a todas las personas que tienen problemas de adicciones en la provincia, pero les vamos a dar una oportunidad. Y cuando hayamos dado esa oportunidad, ya el problema es suyo, ya no es nuestro. Yo le dije, si es así, no empieces. Hay personas que cambian de rumbo pronto, que atienden rápido, pero hay otros que necesitan una oportunidad y otra, y otra, y otra. Y ha habido personas que a la 50ª oportunidad han salido adelante. Si no le hubiéramos dado esa última, se hubiera perdido. Y si tú te vas a justificar en que le has dado una oportunidad y no la aprovechó, esto no funciona así. Los problemas de las personas no se solucionan al ritmo que tú quieres, sino al ritmo que cada uno tiene. De tal manera que tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Es que tú eres imposible, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no puede cambiar a esa persona? Qué bueno que podamos permanecer y estar y repetir y volver. Yo sé que a veces uno pierde la paciencia. De hecho, en la palabra dice que no exasperéis a vuestros pastores porque tienen un límite. Y el día que se les agota la paciencia, ese día te van a patear. Y dice, ¡oh! ¿Cómo te pones? Digo, bueno, es que también los demás somos personas. No te aproveches de la paciencia de los demás porque la paciencia tiene un límite. Incluso yo no creo que la paciencia de Dios tiene un límite, pero hay veces que el Señor dice hasta aquí. Lo que tiene límite es la gracia. A veces no la paciencia, pero sí la gracia. Y el Señor dice hasta aquí. Pero nosotros tenemos que aprender a ser pacientes como Dios es y soportarnos los unos a los otros con paciencia. No os he dicho antes, ¿de dónde viene la palabra paciencia? Bueno, etimológicamente creo que, viene del griego no sé qué, pero yo eso no lo sé, nunca he estudiado griego. Pero a mí me suena la paciencia como paz y ¿qué? Y ciencia, ¿no? Entonces, la paciencia es la ciencia de la paz. Es decir, y cuando tú pierdes la paz, has perdido todo. Ya, yo sé que yo he tenido días malos en los que le digo a la gente, oye, hoy no me toques las narices, que salto. Hoy no está el horno para bollos. Que ten en cuenta que la cosa hoy está torcida. No te metas mucho conmigo porque voy a saltar. Y atente a las consecuencias si salto. Porque puedo actuar igual que tú, ¿no? Y hay otras veces que dices, no, vamos a dar otra oportunidad, vamos, venga, tiramos, adelante, otra vez, volvemos a repetir lo mismo, venga, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor.
porque es así como tenemos que ir creciendo. Y cuando hay varias personas que son pacientes, la cosa funciona mejor, ¿verdad? Porque yo hoy soporto tu situación, o tu ira, o tu enfado, o tu cojera, y mañana me soportas tú a mí, porque somos pacientes todos, y entonces la comunión entre nosotros es más fácil, ¿verdad? Entre gente paciente, porque esperamos que puedas cambiar tarde o temprano. Así que esa es la vocación con que el Señor nos ha llamado, que seamos pacientes los unos con los otros. No pierdas la paz fácilmente, sino aprende a tener paciencia y en esperar las cosas. Fíjate, incluso las cosas de Dios. Hemos leído en el primer texto que decía, Dios no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Oh, Señor, te he pedido esto y no me lo das. ¿Qué pasa contigo? Tú has prometido esto y no lo tengo. Estoy esperando. Y pues espera sentado. Porque es posible que si tú estás en esa actitud, el Señor te diga, ejercítate en la paciencia. Espera, sigue esperando. Porque si estás así en esa actitud, no te vas a llevar nada. No vas a tener ninguna bendición. ¡Oh, Señor! ¿Y por qué? Y a ese le has dado y a mí no. Ejercítate en la paciencia, ¿verdad? Las promesas o la promesa de Dios es en el sí y en el amén. Así que espéralo al momento oportuno. Dice Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente saca adelante, saca la luz, levanta o manifiesta la necedad en su vida. Así que perder la paciencia no es sabio, es necio. Lo sabio es mantenerse en la paciencia hasta obtener el resultado adecuado. Es curioso que a veces uno pierde la paciencia un momento antes de que llegue el resultado. Dios, si hubieras esperado un poquito más. Pero el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El impaciente es necio. Es necio. Así que esta sociedad en la que estamos nos lleva hacia la necedad, no hacia la sabiduría. ¿Sí? Qué bueno que puedas decir, mira, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Como dice, bueno, lo vamos a leer luego, ¿no? Pero en Eclesiastés. Dice el Salmo 37, versículos 1 y 2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El libro de Malaquías habla de esto mismo. Capítulos 3 y 4 de Malaquías dice, hay quien cuenta que se rieron de Dios o se burlaron de Dios y no les pasó nada y escaparon.
hicieron lo malo y no vinieron las consecuencias a su vida. Y dice, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué les dijeron? Los que temían a Dios, ¿qué les dijeron a sus compañeros? ¿Qué pensáis? Fíjate, que no pasa nada por hacer las cosas mal. Vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. O les dijeron, vamos a mantenernos firmes porque tarde o temprano vamos a ver el resultado positivo en nuestras vidas. ¿Qué crees que hablaron cada uno con su prójimo? Porque no lo dice el texto. Quizá alguno diría, oye, fíjate, estos están haciendo las cosas mal y les va bien. Vamos a hacer nosotros también lo mismo. No sé si alguna vez alguien te ha tentado de esa manera. Y dice, los que temían al Señor hablaron cada uno con su prójimo. Y dice, y el día que se manifieste el Señor, se verá la diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se verá la diferencia. A veces uno, yendo a la inmediatez, pierde la grandeza de la bendición de Dios para su vida. Por eso es lo que hemos estado leyendo antes, de la insensatez de airarse o de la necedad de ser impaciente. No te impacientes a causa de los malignos, porque se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Al final, en un camino largo, ya sabes que cuando el diablo viene a traer un desvío en la vida de la gente, lo va metiendo cuñas poco a poco, porque él también sabe que trabaja a largo plazo y va carnalizando, va enfriando el corazón del Hijo de Dios o del siervo de Dios, poco a poco lo va apartando del camino. Y qué bueno que el Espíritu Santo te vuelva a la posición inicial, ¿verdad? Y sigas ahí. Y no, estoy esperando la respuesta, el resultado de mi buen hacer. ¿Sabéis que el Señor dio la clave de identidad de los que eran sus hijos? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En que vais a llevar el Atkinson debajo del brazo. No. ¿En qué? En los frutos, ¿verdad? En los frutos. En un sitio dice, en que os tenéis amor unos a otros, y en otro sitio dice, por los frutos los conoceréis, ¿no? Igual que el árbol bueno da buenos frutos. Y cuando alguien se pone a mirar los frutos, por cierto, ¿cómo salen los frutos? Yo tengo en mi casa una planta de fresas. Y cuando sale la flor, enseguida luego es un proceso rápido, el de la fresa, ¿no? Y es más, se madura rápido y si no te lo comes, se estropea rápido. Bien. Pero hay frutas que tardan tiempo en ir preparándose. Una manzana, pues al principio es una bola dura, va creciendo, luego es un fruto verde, y cuando está maduro ha habido un proceso largo, ¿no? Entonces, normalmente los frutos son consecuencia de una vida larga, de un tiempo, hasta que llega el momento de la madurez. Es decir, no, ¡bim! Y de hecho, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia,
¿sí? Es uno de los frutos del Espíritu y lleva su tiempo que uno sea paciente. Normalmente el que es más joven es más impaciente, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero es así. Si le queda mucho tiempo por delante, puede decir, oye, que me queda mucho tiempo por delante, voy a ir más despacio. Y cuando la gente es más mayor, que le queda menos tiempo, es más paciente. Y bueno, está el mundo al revés. Y si me queda ya poco tiempo, tengo que estar más... ¿no? Y normalmente ha aprendido más paciencia porque es un fruto que se ha ido generando en su vida con el tiempo, ¿no? En la medida en que tú pasas pruebas, si eres más paciente que antes, vas por buen camino. Si eres más impaciente que antes, es que vas por mal camino. Porque ese fruto del Espíritu no se está desarrollando en tu vida. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán cortados. Es fruto o es algo de corta duración. Y al final se van a quedar por el camino. Ya sabes aquel, ¿no?, que se fue a la puerta del cementerio a preguntar, oiga, ¿ha venido fulanito de tal? Dice, no ha venido. Y al día siguiente volví allí, ¿y ha venido fulanito de tal? No, hoy tampoco ha venido. Y al día siguiente, y al final el que está allí en el cementerio le dice, bueno, ¿por qué viene todos los días a preguntar por esta persona? Porque tarde o temprano va a acabar aquí. Y él sabía que podía estar esperándole hasta que llegara, porque algún día se morirá y lo enterrarán aquí. Es decir, ¿no ha venido todavía este señor? No, no ha venido todavía, pero al día siguiente y al otro, ¿verdad? A ver si llegará el día en que me dirá usted, pues hoy sí, aquí lo han traído, ¿no? Será segado como hierba y se secará aquel que no actúa en el orden de Dios, ¿verdad? Así que no te impacientes por los logros que tiene el mentiroso. Un hermano mío solía decir, los tramposos siempre pierden. Y yo veía los tramposos ganaban. Y él decía, no, los tramposos siempre pierden. Tarde o temprano el tramposo perderá. Y el que lucha en buena lid saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque ha hecho las cosas como debe hacer. Yo cuando veo, pues eso, que compran al árbitro un equipo de fútbol y tal, y han ganado un partido en algo que claramente no era justo, dices, ¿por qué te alegras? Si es falso, tu victoria ha sido falsa. Ya, pero dentro de unos años nadie se acuerda. Digo, bueno, ya, pero qué pena que tú eres un deportista y has ganado mal. Oye, aquella vez que estaba llegando el final de la maratón y creo que no era el primero, no sé si era el tercero, a 3 metros de la meta se cae derrumbado. Y el que venía detrás, que podía ganarse la medalla, lo que hace es levanta al otro y le hace pasar la meta. Dice, ¿por qué? Porque se merecía él el triunfo y no yo. Yo he llegado detrás de él. Hombre, ahora se ha caído, entonces yo aprovecho. Dice, no es justo. Como buen deportista, dice, le dio la honra al otro. Claro, luego se quedó sin medalla, pero se llevó el aplauso y la aceptación de todos alrededor, ¿verdad? Eclesiastés 3.1 dice eso que decía yo antes, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué bueno que alcances el tiempo adecuado, el tiempo oportuno de Dios, ¿verdad? Porque entonces las cosas salen bien. Y a veces para ir en el tiempo de Dios
hay que esperar. Eso les pasa a los novios, ¿no? Que se quieren casar rápido. Y qué bueno que se espere el tiempo oportuno, ¿verdad? Aconsejados y dirigidos por personas que les aman, sus padres o sus pastores, al tiempo oportuno para que sea el tiempo de Dios, ¿verdad? Hay una lista después de todo. Hay tiempo para una cosa, hay tiempo para otra, hay tiempo para tal y para lo demás allá, ¿no? Y siguiendo adelante, nos dice en los versículos 10 y 11, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando uno es capaz de esperar los tiempos de Dios en lo que hace, sí, versículos 10 y 11 de Eclesiastés 3. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué bueno cuando escucho a alguien decir, mira, si no ha salido, no sería de Dios. Vamos a esperar a que sea el tiempo oportuno. Eso es fruto de la paciencia, ¿verdad? De haber sido ejercitados en la paciencia. Porque cuando las cosas llegan en el tiempo oportuno, son hermosas, son adecuadas, son oportunas. A veces también cuando alguien está esperando, anhela que le den un galón más y quiere, y yo, es que yo estoy preparado, yo tal, no sé qué. Tú estás preparado. Hay un ejemplo claro en la Biblia que es Moisés. Moisés con 40 años, él había sido educado para dirigir una nación. Estaba en la familia de los gobernantes y él había sido educado para eso. Y él se sentía preparado. Cuando él es consciente de que es miembro del pueblo hebreo, entonces él dice, yo he sido llamado, he sido preparado para dirigir a mi pueblo y para ser el salvador de mi pueblo, porque encima mi nombre dice precisamente eso, ¿no? Que soy alguien llamado a salvar. Así que como de la Cruz Roja, vamos. Y va a salvar a su pueblo y fracasa. Y tiene que huir. Porque claro, queda mal con la familia de Faraón y queda mal con los judíos, le están persiguiendo por los dos lados. Entonces sale huyendo y se marcha. Cuando pasan 40 años más, este hombre ha aprendido paciencia porque se dedicaba a cuidar ovejas y cabras. Y él, con todo el conocimiento que tenía para dirigir un pueblo, ahora está cuidando ovejas. Y él se vuelve paciente, porque ha pasado muchas horas en el campo, sufriendo frío, calamidades, etc. Y ahora es cuando Dios le llama. Y ahora es cuando él dice, no, yo ya fracasé, yo soy un fracasado, yo no sirvo para eso. Por fin, qué bueno. Porque cuando tú no puedes, Dios puede hacer a través tuyo. Pero cuando tú puedes, no le dejas obrar a Dios. Y cuando alguien es impaciente, pues como hizo Abraham, que quiso echarle una manita a Dios. Dice, ya que no me das descendencia por Sara, pues, hala. Y hay tantas veces siervos de Dios que se adelantan al tiempo de Dios, ¿no? Para hacer las cosas. Y Moisés entonces estaba preparado. Y entonces fue enviado, llegó a Faraón, los dones y el poder de Dios le acompañaban,
y a pesar de que parecía que iba a fracasar otra vez, ahí tenía la victoria porque el poder de Dios estaba con él, ¿no? Y cuando la gente alrededor le dijo, ya, pues fíjate, la has liado, ahora nos han quitado la paja, ya tenemos que ir a buscarla nosotros y todavía nos están pegando más fuerte que antes los egipcios. Mejor te habías quedado en tu tierra, etcétera, ¿no? Y él siguió. Y luego cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, constantemente la gente hablando mal de él, criticándole, y él paciente permaneció y consiguió llevar al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Qué paciencia que tenía, ¿eh? La recibió en un tratamiento personal de Dios. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo durante mucho tiempo he enseñado a la gente, por favor, no le pidas a Dios que te dé paciencia. Mi madre solía decir, Señor, dame paciencia, cuando se la liábamos los hijos. Dame paciencia. Dice, ¿y qué te crees que está haciendo el Señor? Para que tengas paciencia, ¿qué te tiene que poner? Pruebas. La forma de madurar es que te dé el sol, ¿verdad? Y la forma de crecer y de tener más paciencia es que tengas situaciones donde pierdas la paciencia. ¿Por qué? Ahí es donde tú te tienes que poner a buscar el fruto de la parte de Dios para tu vida. Así que cuando la gente alrededor tuyo te la líe, dale gracias a Dios, porque está trayendo fruto de paciencia a tu vida. Y cuando hayas superado esa situación, vas a ser más fuerte que antes. Pero tienes que estar preparado para asumir la prueba que viene. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un día hablando con una hermana me dice, tú has tenido que pasar por muchas pruebas. ¿Cómo enfocas las situaciones, ¿no? Dije, en realidad no. Mi vida ha sido relativamente fácil, pero quizá porque he dejado que sea el Señor el que haga, ¿no? Y porque no he esperado o por no he sido impaciente, aunque sí lo he sido en alguna ocasión. Yo ahora me viene a la mente cuando yo quería ser bautizado en el Espíritu. El Señor me llevó a todas las actitudes falsas para recibirlo, para que cerrara esas puertas. La primera, aprender la teoría, saberte la teoría de memoria, la teología sobre eso. Y entonces uno es racionalmente preparado para recibir. Y no funciona. Porque es por la locura de la predicación, por cómo Dios actúa, y es a través del Espíritu, y es a través de la revelación y no de la razón. Porque a Dios le agradó que los hombres le conocieran a través de la revelación y no de la razón. Envolvió a los sabios en su sabiduría para que no le conocieran. Luego, el meritaje. Yo me merezco la bendición de Dios, porque yo soy bueno.
Y el Señor me decía, tú no te mereces ser sellado por el Espíritu Santo, recibir las arras de la salvación, es decir, el testimonio de Dios de que eres salvo a través de la unción del Espíritu Santo. Gente que estaba haciendo cosas feas, andando en oscuridad, recibía el bautismo del Espíritu Santo y yo no. ¿Y de qué pasa, Dios? ¿Tú de qué vas? Impacientemente esperaba. Y el Señor me cerró esa puerta también. Así que la bendición no se recibe por méritos, yo, ¿no? La bendición se recibe por gracia. Y por eso es Dios soberano en bendecirnos en el momento oportuno para nuestras vidas. Yo he puesto antes el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Moisés. Hay otro ejemplo tremendo que es el Jacob. Jacob era un sinvergüenza, engañador, usurpador. Claro, desde pequeñito le habían estado profetizando, llamándole por su nombre esas actitudes en su vida. Entonces, él manifestaba la realidad de su propio nombre, hasta que Dios empieza a tratar con él. Cuando él marcha de la casa de su padre y se encuentra allí durmiendo en Betel, y ve claro, él pone la cabeza para dormir sobre la piedra en la que Abraham había hecho un sacrificio anteriormente y había recibido la promesa de recibir la tierra prometida. Él no sabía que estaba ahí, pero él tiene un sueño viendo la escalera que sube al cielo, los ángeles subiendo y bajando y el Señor arriba diciéndole, ¿qué le dijo? Bueno, es igual. y ahí Jacob dice, si me bendicieres, yo te daré el diezmo de todo lo que gane. Y el Señor le dice, yo voy a bendecir tu vida. Y va de allí y se marcha a la casa de su tío, 20 años. Él era el engañador, pero se encuentra con el súper engañador. Su tío era, es decir, él tenía el engaño de su familia, de su madre, había recibido eso, pero es que Labán era el maestro en el engaño. Y le engañó tantas veces en esos 20 años que fue el tratamiento de Dios para su vida, hasta que después de 20 años llega el momento en el que el Señor le dice, ¿tú cómo te llamas? Jacob. No, ese nombre ya no te hace, no corresponde a la realidad de tu vida. Y le cambia el nombre y le da el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque después de 20 años de tratamiento de Dios hay un cambio en la vida de Jacob. Ahora es Israel. Ahora puede enfrentar las cosas que le rodean. Ahora tiene una realidad diferente, porque el tratamiento de Dios sobre su vida le ha cambiado. Sí, tú ponte y estudia y verás cómo tengo razón en lo que te estoy diciendo. Pero hay tantos casos en la Biblia semejantes de personas que Dios los cambió el nombre, porque después del tratamiento que Dios hizo de su vida, en el caso de Abraham fueron 24 años, en el caso de Moisés 40 y en el caso de Jacob fueron 20 años. José, sí, visionario, pero engreído, tuvo que ser tratado para poder ser el virrey de Egipto sin que eso dañara su propia vida. Hay un tratamiento de Dios, 13 años, hasta que Dios dijo, ahora estás preparado. Después de la esclavitud, la cárcel, el olvido, el no tener crédito, su palabra no valía para nada, no sé qué, al final dice, no, ahora estás preparado para poder cumplir con el propósito de Dios en tu vida.
tiempos largos de mantenimiento en su vida, ¿verdad? Así que qué bueno que tú digas, Señor, yo sé que estoy en tratamiento, que el tratamiento para mi vida va a ser largo, pero que va a tener un buen fruto en mi vida. Cuando haya una situación difícil, qué bueno que digas, Señor, yo sé que hay un propósito tuyo para esta situación en la que estoy, así que te voy a dar gracias. No lo entiendo, pero sé que mi vida está en tus manos y que tú estás en control. Y entonces habrá un buen fruto en tu vida, porque esa prueba va a producir paciencia en ti y en lugar de ser tan impaciente, cada vez vas a decir, no, es que el trabajo que Dios hace conmigo es un trabajo que lleva su tiempo. No es rápido. Digo, ya, pero no. Un trabajo paciente, continuado, que va a hacer de mi vida una vida maravillosa. Amén. Así que qué bueno que puedas tener ese fruto de la paciencia en tu vida. No sé cuántos impacientes hay aquí. No viene el autobús, tal, voy a llegar tarde, no sé qué. Antes para hacer un huevo duro se tardaba tiempo, ahora lo metes en el microondas, ya está. Queremos todo rápido. Qué bueno que puedas esperar el tiempo de Dios para cada cosa. Amén. Pues a ser pacientes, que es lo que el Señor nos enseña. Que Dios os bendiga.